Hola, bienvenidos a Tarot Gato Rosa. Mi nombre es Andrea y hoy les traigo un nuevo interactivo en el que vamos a estar viendo qué siente y qué piensa hacer respecto a ti. Aquí tienes dos opciones para que puedas elegir. Está la opción número 1 y la opción número 2. Recuerden concentrarse, elegir desde la intuición. Pueden repetir la pregunta pensando en su persona especial y elegir en el momento la opción con la que sientan que más están conectando. Les voy a dar un espacio para que puedan hacerlo. Si necesitan más tiempo, pausen un momentico el video para que puedan elegir con comodidad. Antes de empezar, darles como siempre las gracias a todas las personas que están aquí, que me acompañan en cada semana, en cada interactivo. Muchas gracias, y si aún no formas parte de esta linda comunidad, te invito a que te suscribas. Vamos entonces a empezar. Vamos con las personas que eligieron la opción número 1. Vamos a ver con el Lenormand cuál es la energía que tiene tu persona especial, persona de interés hacia ti, cuál es su actitud, su receptividad. Veamos qué nos dice. Tenemos aquí la carta de la luna, el jinete y la carta del árbol. Lo que nos está mostrando es que es una persona que está conectando energéticamente contigo desde un aspecto en el que quiere mostrar una receptividad desde un estado intuitivo en el que con paciencia quiere avanzar de una forma en la que pueda expresarse en un estado de mejorar una situación o estabilizar una situación que pueda empezar ya sea a enraizarse o a sanarse también. Ve una energía que es favorable, que es en calma, que hay un estado de paciencia, también de introspección y de deseo de poder fluir o encaminar una situación hacia un estado más de crecimiento o de sanación en la conexión. Esto es lo que veo en cuanto a la energía. Vamos ahora ya a profundizar con lo que es el tarot. Vamos a ver qué es lo que siente y piensa hacer. Bien, veamos. Tenemos por aquí la rueda, la fuerza, el caballo de oros, el 1 de espadas, 5 de espadas, 10 de espadas, 2 de copas, 6 de oros. Veamos qué es, si me quepan las cartas aquí, que se me vean. Bien. Entonces, lo que nos está mostrando la lectura es que es una persona que en lo que siente nos está mostrando alguien que puede estar pasando por mucha actividad mental en donde hay un deseo, una sensación más bien a nivel emocional de inestabilidad, es decir, quiero moverme, deseo fluir, pero hay algo que me está desestabilizando y tiene que ver con un cúmulo de creencias que pueden estar generándole un estado de agotamiento emocional en donde sí que hay una necesidad de empezar a salir de una energía de, digamos, de abrumarse demasiado, en donde puede que haya un decaimiento emocional, pero con una necesidad de una búsqueda de claridad. Es decir, yo necesito o siento que necesito aclararme o tomar una decisión clara en una emoción que me está generando una conexión fuerte contigo, pero al mismo tiempo un grado de
inestabilidad porque tengo una incertidumbre o algo que necesito ya sea aclarar o empezar a fluir mejor. Entonces, si veo que aquí hay alguien que siente que hay algo en relación a ti que le mueve, que le quiere llevar hacia adelante emocionalmente, pero que le desestabiliza porque puede haber aquí una cierta confrontación con ya sea ciertas creencias, ciertas limitaciones que le generan una sensación de aburrimiento o decaimiento emocional, pero al mismo tiempo una intuición interna de que hay algo que necesita emocionalmente empezar a cambiar, a liberar, a tomar como una actitud que le lleve a una decisión importante. Emocionalmente necesito empezar a fluir con un cambio, porque aquí tenemos un arcano mayor y ese es lo que nos marca principalmente la fuerza de la lectura sobre los arcanos menores. Y estamos aquí en el punto emocional, en lo que sientes. Siento que hay algo que me conecta fuertemente contigo. Puede ser una sensación de destino, de intuición, pero que al mismo tiempo me confronta. Y hay algo que me está generando un decaimiento o un aburrimiento de algo que ya no quiero así, en que no me siento tan estable, tan seguro, tan cómodo, pero que al mismo tiempo me lleva a una parte interna emocionalmente, hacia ir hacia adentro, para buscar una claridad, para buscar un estado emocional que sea como más liberador hacia poder fluir con comodidad. Entonces nos dice que en lo que piensa hacer, con la carta, las cartas que tenemos aquí, la fuerza, tenemos un 2 de copas, caballo de espadas, el 6 de oros, nos está mostrando mucho que es alguien que sí que piensa que necesita entrar en un estado de control, en un estado de yo necesito recuperar mi fuerza, necesito sostenerme o sostener una situación de una forma en la que yo pueda sentir una seguridad, bien, porque aquí hay alguien que piensa en querer ir hacia un encuentro emocionalmente contigo o en armonizar, sí, una conexión que de hecho ya no lo muestra. También aquí quiero dirigirme, la carta del jinete es la carta del mensajero y es como que aquí es, quiero dirigirme, quiero tener la fuerza para conectar de una forma más receptiva contigo que me lleve a un avance rápido o a comunicarme de una forma más rápida para confrontar algo o para mejorar algo que está generando una tensión. Sobre todo desde la parte mental, interfiere mucho porque a veces nuestros pensamientos pueden tener una fuerza importante para doblegar el estado emocional. Bien, es como que me lleno de tantas creencias que mi estado de ánimo puede decaer, o si estoy en un estado de pensamientos que son positivos, favorables, mis emociones comienzan a subir. Y veo una persona que está mucho en esta tensión a nivel emocional, pero que aquí hay un pensamiento de yo lo que pienso hacer es controlarme, controlar el flujo de una situación que emocionalmente me desestabiliza, pero al mismo tiempo gano fuerza porque yo pienso en entrar en una conexión contigo, pienso avanzar hacia un estado de acercamiento o de receptividad emocional en donde yo pueda moverme, porque aquí hay una necesidad de buscar una claridad emocional. Entonces, ya nos está mostrando la lectura de quiero ir a generar, pienso ir a generar un acercamiento o un ofrecimiento desde lo que yo veo que puedo entregar, puedo mostrar una entrega hacia ti, puedo ofrecerte sin desestabilizarme o desde una forma en la que yo pueda encontrar una seguridad de que puedo ir ofreciendo en una situación contigo. Es lo que piensa hacer
tu persona especial, persona de interés, en donde nos está mostrando que aquí este flujo, este estado emocional que viene cargado de una lucha o una tensión en donde hay alguien que quiere tener un éxito en salir de un estado de apatía emocional y en donde se busca trabajar una herida o un dolor. Si entre ustedes ha habido un estado de tensión o algo que en el pasado dolió, o que esta persona, para poder acercarse a ti, necesita confrontar un dolor emocional o una herida que ya viene cargando, ¿bien? En su vida puede ser una herida de abandono, una herida de rechazo, algo que necesita confrontar para poder llegar a este punto y que lo hace de una forma en la que nos lleva como a pienso que necesito avanzar en sanar algo emocional o contigo o en mí en la que yo pueda ir haciendo una entrega pequeña o progresiva que me lleve a confrontar una situación en la que yo quiero generar una, digamos, una tensión en donde pueda sentir que voy ganando, que voy obteniendo una posición, ya sea algo que aquí no necesariamente es entrar en una lucha contigo, de yo voy a ir a pelear contigo, voy a ir a pelear con mis propias heridas emocionales o en un estado de tensión en donde yo necesito ir ganando una seguridad o ganarle a estas creencias. Para algunos casos, según sea tu situación, si puede ser, yo voy a ir a confrontar un conflicto o un problema en donde yo quiero mostrar receptividad, pero yo quiero ganar en una posición en donde yo tengo unas creencias de que aunque quiero armonizar contigo, debo también mostrar cuáles han sido mis razones en esta situación, en donde yo creo que tengo razón en algunos aspectos. Entonces puede haber también esto. Recuerden que esto es una lectura general y que hay que adaptarlo a su caso personal. Entonces sí veo mucho de alguien que siente que aquí hay una situación emocionalmente en la que necesita tener una claridad o una, digamos, una decisión a nivel emocional que le lleve como a sentirse en mayor solidez, que le lleve como a superar una incertidumbre y en donde piensa dirigirse a un estado de entrega receptiva en donde nos está mostrando que la conexión avanza a un paso en el que las cosas van lento, pero con seguridad, hacia ir a un estado intuitivo en donde las emociones todavía hay algo que requiere de una sanación, en donde hay una lucha o hay una tensión en donde ambas partes necesitan trabajar un tema de comunicación, de entendimiento, de receptividad en cuanto a ambas partes, porque si estás aquí y tú deseas conectar con esta persona que estoy canalizando aquí, diría que ambas partes quieren conectar porque es lo que piensa. Aquí tenemos un 2 de copas. Yo pienso en que me he estado controlando mucho sobre mi inestabilidad emocional, pero necesito o voy con fuerza porque pienso en un acercamiento receptivo, pero en el que voy con una comunicación rápida a hablar o a comunicar sobre un dolor emocional o a confrontar mis heridas emocionales para receptivamente ir ganando en una lucha interna que tengo o en una tensión que tengo contigo que requiere de que algo pueda ir de pasar de algo muy lento hacia algo rápido que vaya hacia un estado de tensión y confrontación, bien, en el que aquí la comunicación es como que se vuelve muy importante para llegar a un estado de armonía y no hacia repetir nuevamente patrones. Por eso tenemos aquí como arcanos mayores la rueda, la fuerza, tenemos la carta de la luna, estos tres arcanos que marcan una fuerza importante en la lectura, ya nos habla de emociones intensas
que hay una sensación de destino, también de cierta inestabilidad, en donde hay una necesidad o un pensamiento de quiero tener un control y la fuerza suficiente para moverme en una situación contigo en el que las cosas todavía están en un estado de luna, es decir, en donde hay una intuición y una conexión profunda, pero también una incertidumbre y cosas que requieren ser aclaradas para que pueda darse ese estado de sanación o de solidez completa, porque aquí hay una energía de enraizamiento, de fuerza, de estar en un estado de quiero sanar algo, quiero transformar algo, que es lo que nos muestran las mariposas, nos hablan mucho de esa transmutación, para ir hacia una conexión que puede ser mejor que deseo, pero que todavía hay cosas que requieren de una comunicación que pueda ser mucho más entendida entre las partes. Esto es pues lo que nos está mostrando esta lectura. Vamos ahora con las palabras. Veamos qué te quiere decir. Concéntrate y preguntémosle a tu persona especial, persona de interés, qué es lo que te quiere transmitir a través de esta lectura. Veamos. Dice, quiero que esto funcione. Estoy perdidamente enamorado o enamorada de ti. Estoy cansado o cansada, necesito un descanso. Tú y yo hacemos un buen equipo. Sé que tomé algunas malas decisiones. Me pusiste un hechizo. Al principio solo quería ligar, pero ahora estoy enganchado o enganchada. ¿Puedes perdonarme? Quiero conocerte más. Bien, esto es lo que nos dice. Ya entonces de una forma general, adáptenlo por supuesto a su situación. Vemos mucho aquí una persona que tiene una disyuntiva, ese altibajo que estamos viendo un poquito, pero al mismo tiempo receptividad, en donde sí que es alguien que desea que la conexión entre ustedes pueda funcionar, porque ve que hay un buen entendimiento en el sentido de que ustedes dos podrían compaginar muy bien, que aunque tal vez hubiese algo que no se estaba tomando, digamos, de forma más comprometida, sino de una forma más ligera, pues ahora es como que puedes sentir esa conexión mucho más intensa o más profunda entre ustedes, en donde nos habla de enamoramientos, sentimientos que tiene hacia ti. Sobre todo ve una persona que tiene una activación mental importante en observación hacia ti, en donde las decisiones que se han tomado mal aquí o que esta persona considera que hubiera podido manejar ciertas cosas contigo de otra forma, pudieron pasar factura en la conexión, en donde sí que hay un arrepentimiento y también un agotamiento, porque tener una actividad mental que se vuelve rápida, que entra en estados de emocionales, donde veo que hay un pensamiento de yo quiero moverme, pero la situación emocional me sacude, la conexión contigo que tengo una desestabilización, que eso por supuesto genera un estado de agotamiento, un estado de cansancio. Por eso me pusiste un hechizo, o sea, tengo tanta actividad o tanta energía dispuesta o puesta hacia ti que no entiendo muchas veces por qué no me siento tan conectado o tan conectada contigo. Bien, y esta necesidad de poder conocerse más o reconocerse más, porque aquí es como que hay ciertas cosas entre ustedes que no han logrado, digamos, compaginar en el sentido de nos comunicamos de una forma en la que entiendo tu lenguaje interno y yo el tuyo y nos ponemos de acuerdo, es decir, nos entendemos mejor.
Esto porque muchas veces pasan, hay personas que tienen conexiones muy profundas pero que no logran encontrar un lenguaje en el que ambas partes se estén entendiendo, estén como en la misma línea de comunicación. Esto es pues lo que nos dice. Voy a sacarte 3 cartas de este oráculo para profundizar un poquito más sobre lo que te quiere transmitir, lo que te quiere decir tu persona. Tenemos la carta de lo agridulce, la impaciencia y la liberación. Esto lo que nos está mostrando es recuerdos difíciles. Aquí hay situaciones que han podido ser agradables, otras que han tenido un impacto que generan esa tensión emocional en donde alguien quisiera poder precipitar una situación, un estado o salir de un estado de tensión para generar un cambio, pero esta liberación es algo que genera un conflicto emocional, que es lo que vemos aquí en la conexión, en donde hay esa necesidad de yo reconozco que han habido cosas buenas, pero también algunas dificultades que con impaciencia yo trato de liberar. Aquí la liberación, más que liberar la conexión contigo, porque yo no veo una energía de corte, es yo trato de sanar, yo trato de salir de este conflicto emocional que tengo para poder manejar esto de otra forma, pero lo hago con una impaciencia, es decir, con una necesidad de querer moverme rápido, que entro en un estado de lucha, en un estado de tensión. Esto es pues lo que te transmite. Voy a sacarte ahora el oráculo para que veamos qué te dice, cuál es el consejo que te dan en esta situación con tu persona especial, persona de interés. Tienes aquí la carta de Virgo, es un oráculo que te dice: yo toco, hay un tesoro más cerca de lo que crees, busca dentro de ti, compasión contigo y con los demás, toma aire, aquí vamos, el universo te invita a darte permiso, los astros te sonríen, ahora es tu turno. Lo que te están diciendo es que aquí necesitas entrar en un estado de compasión, de empatía, no solo con la situación o con esta persona, sino contigo mismo sí, sino también contigo, en donde aquí hay una circunstancia que debajo de esta tensión o de esta lucha, que de una u otra forma tú también puedes sentirla o percibirla, hay cosas que nacen favorablemente para nuestro cambio personal, para nuestro crecimiento espiritual, a nivel emocional y también en la conexión, en donde aquí buscar dentro de ti es ir hacia ese punto interno donde yo comienzo a buscar la seguridad en mí mismo o en mí misma para poder desde un punto más estable entrar en armonía, con paciencia hacia una situación que yo veo tensa o que esta persona necesita también recibir esa compasión contra sus propias luchas, contra su propia necesidad de confrontar su situación emocional o el estado de tensión o el estado del ego. Bien, así que lo que te dicen es, ahora es un turno para ti, es un espacio para ti, para empezar a bajar un grado de tensión, estar en tranquilidad y buscar esa armonía en ti misma o en ti mismo que te ayuda a entrar en una apertura mucho más receptiva con tu persona de interés. Esto es pues lo que te puede ayudar muchísimo en esta situación, en donde tocar una puerta es buscar dentro de nosotros y es también conectar desde una perspectiva que te permita empezar
a sanar y a ayudar a sanar. Esto es pues, con esto llegamos al final. Te mando un abrazo grande. Arriba en pantalla está el número de WhatsApp si quieres escribirme para información sobre lecturas personales. Me encantaría leerte en comentarios, saber cómo aporta para ti la lectura, y si quieres apoyar mi trabajo, te invito a que me regales un like, un clic en la manito. Es una de las formas en la que más puedes ayudarme. Muchas gracias. Por supuesto, apoyar el canal. Nos vemos en una próxima lectura. Vamos con las personas que eligieron la opción número 2. Veamos qué nos dice el tarot de Lenormand. ¿Cuál es la energía que tiene tu persona especial hacia ti? Su actitud, receptividad. Veamos qué nos dice. Tenemos aquí la carta de los pájaros, el pájaro más bien, la guadaña y el anillo. Lo que nos está diciendo la energía es que hay una energía que puede estar en un estado de activo, de comunicación o de receptividad, pero con un grado de nerviosismo o de cierta ansiedad también, que requiere de un corte o de un cambio radical, en donde esta energía va entrando en un estado de armonía o de compromiso con entrar en un estado más seguro, en un estado más estable o armonioso hacia ti, en donde lo que nos dice es: la conexión me genera un grado de ansiedad en el que yo activamente genero un cambio que me permita comprometerme con una seguridad emocional o una activación más fluida contigo, más receptiva o más comprometida hacia ti. Eso es lo que nos está mostrando la energía sobre un cambio, una acción de cambio, una energía de cambio de algo que genera ansiedad hacia algo que pueda verse mucho más estable o más comprometido de tu persona hacia ti. Aquí vamos a ver ahora qué es lo que está sintiendo y qué piensa hacer. Vamos a profundizarlo ya con el tarot, a ver qué nos dice. Veamos. Tenemos la carta del 1 de espadas, 5 de espadas, tenemos los enamorados, 9 de copas, tenemos la carta del 2 de oros, caballo de espadas, 10 de espadas, 6 de oros, 7 de bastos, el rey de oros, el 4 de oros y la carta de la sota de espadas. Lo que nos está mostrando la lectura es que es alguien que en lo que siente es una energía, un estado emocional, que viene de una claridad. Veo mucha interferencia mental en la parte de la conexión, sin embargo hay una conexión emocional importante con los enamorados, pero nos habla mucho de siento una claridad en donde yo deseo emocionalmente fluir hacia un estado más estable o más seguro hacia esta situación o contigo, en donde voy a activar mucho una individualidad en la que yo sienta una comodidad para poder mostrar una entrega de forma en la que yo pueda mantener una sobriedad
y una tranquilidad en, en mi mundo o en mi estructura emocional hacia ti. Bien, cuando hablo de mi mundo me refiero a su ser interno. Bien, esto es lo que nos está mostrando en esta parte emocional, en donde aquí hay alguien que siente una fuerte activación desde el estado mental, en donde nos dice que en lo que piensa hacer es mantener digamos, una tensión que requiere de un cambio en donde hay como una aceptación. Aquí es como que yo acepto que perdí en una situación contigo o en una tensión en donde veo algo con cierto pesimismo, pero que me lleva a centrarme mucho en la seguridad o en generar aquí una seguridad en la que yo pueda de una forma mantener una atención contigo en la que yo defiendo mi posición, pero quiero ver posibilidades que me permitan manifestar un deseo emocional, en donde sí que nos muestra una persona que siente que necesita o que está en un estado de seguridad, más bien, y en una receptividad de entrega que requiere esta persona salir de una, digamos, de una pérdida en una situación contigo en donde hay unas emociones que quieren equilibrarse o que quieren mostrar una disposición de entrega, pero hacia poder manifestar un deseo de armonía, un deseo de equilibrio y un deseo de compromiso, que yo veo que aquí es como que hay algo que requiere ser cambiado radicalmente. Y es que aquí veo mucho una persona con una energía en la que hay cierta ansiedad que requiere de un cambio radical que él o ella determinan, necesito un cambio radical para poder entrar en un estado más estable o más comprometido en la conexión contigo, en donde es como que aquí yo tengo sentimientos receptivos, en donde hay como un reconocimiento entre las partes, entre tú y yo, pero en la que me motiva mucho a centrarme en una seguridad, en mantenerme de una forma emocionalmente estable y en claramente mostrar una activación de que yo tengo, eh, tengo una solidez, es decir, una permanencia, en donde aquí hay una motivación de salir de un estado de lucha o un estado de tensión. Es como pienso dejar una pelea contigo o pienso dejar un conflicto en el que claramente yo veo que aquí pierdo algo o perdimos entre ambas partes algo, pero voy a centrarme en mi seguridad o en priorizar el bienestar de la situación también contigo, en el que aquí me marca mucho el que hay una conexión, por supuesto, entre ustedes que se dirige a un estado de pequeñas muestras de receptividad entre las partes, pero en el que ambas partes mantienen mucho como una observación curiosa del uno hacia el otro entre las partes. Bien, es como que ambas partes nos generamos un interés de querer saber más, de querer entender más, de querer observar qué estás haciendo, qué está pasando contigo, en donde mi atención está puesta en ti por parte de esta persona y también veo de tu parte esa observación en el que sí que esta tensión que viene muy cargada desde la mente hacia influenciar la parte emocional, que se levanta también un estado, un instinto de búsqueda de la seguridad y del bienestar, conecta mucho con el deseo de poder disfrutar de algo contigo, de poder volver a disfrutar o a comprometerse en algo
que genere una armonía entre las partes, pero sí que es como hay un pensamiento de es una situación que me genera una tensión o una lucha en donde veo que hay cosas que se han perdido y que necesito mantener como mi posición segura. Bien, puede ser que haya como una dinámica donde puede haber algunas diferencias o se hayan creado algunas creencias que no se aclararon o que generaron una, digamos, una distancia, una separación, pero hay una búsqueda de las posibilidades de conectar de forma segura hacia una situación que vaya como a un mayor equilibrio. Bien, como vemos posibilidades aquí. Por eso, aquí en esta lectura solo tengo el arcano mayor de los enamorados. Aquí voy a mostrar la carta oculta, es la carta del 6 de oros, es la búsqueda del éxito, del objetivo. Lo que tenemos debajo es un 8 de bastos, un 3 de copas y el 6 de bastos, que me habla de una activación emocional que está generando una tensión, porque es como si hubiera un punto de pasionalidad, de atracción importante entre las partes, también marcada con cierta dualidad o cierta tensión, pero en el que yo pienso que he querido buscar una receptividad o una reconciliación también contigo, pero avanzar en esta disposición me ha llevado a una lucha o a una tensión que yo he visto que se ha perdido y que me genera una necesidad de marcar un instinto de seguridad, pero que al mismo tiempo me lleva a querer buscar aquí con curiosidad, porque no dejo de observarte el que yo lucho por encontrar aquí un equilibrio o posibilidades que me lleven a tener un éxito en esta conexión que yo sigo teniendo y que yo he tenido sentimientos hacia ti y he sentido de tu parte también una receptividad, que es lo que me muestra los enamorados, aunque se generen ciertas dudas o ciertas dualidades más bien, pero hay una conexión que sigue activa y que esta persona lo percibe contigo, bien, en el que hay esa búsqueda, bien, es como que hay una lucha por generar un cambio que nos lleve a un punto más favorable y en donde se pueda cerrar un ciclo ya, que es lo mismo que nos muestra el anillo, es como que vamos a un cierre, pero al mismo tiempo hacia una nueva apertura mucho más de reconocimiento entre las partes. Nos observamos y nos reconocemos, nos conectamos en un estado en el que hay que tomar decisiones y para tomar esas decisiones quiero observar, quiero saber u observar de qué forma me impongo para ir saliendo de este estado de protección o seguridad, de cerrazón emocional, ¿bien? Porque aquí es como que hay una individualidad, ofrezco, pero estoy tratando de no entrar mucho en este aspecto de los sentimientos más, digamos, más palpables, más vulnerables. Esto después voy a sacarte lo que nos quiere decir, qué te quiere decir tu persona especial, persona de interés, a través de esta lectura. Vamos a ver. Concéntrate y dile que te envíe un mensaje a través de esta lectura. Veamos, dice, siento que te estoy perdiendo, tú y yo hacemos un buen equipo, siento que tomé algunas malas decisiones, quiero que esto funcione, estoy perdidamente enamorado o enamorada de ti, estoy cansado, necesito un descanso o cansada, lamento haberte lastimado, hay tantas cosas que desearía poder decirte
y quiero escuchar tu voz otra vez. Bien, a modo general ya nos está mostrando tu persona de interés que sí que ha habido un estado de tensión interna en donde es como que tu persona percibe que hay algo que se está perdiendo o que te está perdiendo en la conexión, en donde sí que hay una necesidad de que algo pudiese funcionar, eh, que si hubiesen cosas que te pudieron haber lastimado, sí que hay una lamentación por ello, o hay un reconocimiento de que las luchas o las tensiones han generado digamos, un agobio, en donde aquí es como ese reconocimiento de que ambas partes conectan muy bien, pueden hacer un buen equipo cuando han entrado en un estado de armonía, en donde reconoce este enamoramiento, esta atracción, este interés que tú le despiertas, ese estado emocional que le impulsa, que le atrae, que genera un fuego, que ya lo hemos visto en las cartas que están ocultas, en donde sí que hay muchas cosas que esta persona quisiera poder compartirte de una forma más directa, pero las decisiones que no han sido asertivas han podido generar una lamentación o una inseguridad de que algo te pudo haber lastimado, que algo te generó algún malestar o algún conflicto o tensión con él o con ella, y que esta situación le está generando también un estado de agotamiento o de tensión a nivel mental que despierta ya sea ese instinto de control o de seguridad, en el que generar esa apertura es un deseo emocional que hay aquí y una búsqueda de las posibilidades, en donde nos habla mucho de yo quiero volver a escucharte otra vez, quiero volver a sentir ese contacto o esa cercanía, o entrar en esa nueva apertura entre nosotros. Bien, esto es lo que te muestra. Lo que quiere decir, te voy ahora a sacarte 3 cartas más con este oráculo para mostrarte algo más de lo que te quiere transmitir, de lo que te quiere decir tu persona especial, persona de interés. Si se escuchan de pronto algunos ruidos, es mi vecina que está jugando. Aquí al lado de mi escritorio está Linda con un patio, con el patio de la otra casa. Entonces veamos qué te dice. Dice almas gemelas, alegría y creación. Lo que nos está mostrando es que aquí tenemos almas gemelas, aquí tenemos los enamorados, tenemos la carta del anillo, la energía canalizada hoy fue el mundo para esta lectura. Lo que nos muestra es que aquí hay alguien que se está reconociendo a través de la conexión que tiene contigo. Bien, te diría yo, a través de esta conexión que tengo contigo, comienzo a enfrentar mis emociones, a confrontar mis sentimientos, mis propias creencias. La llevas a esta persona a través de la conexión a un trabajo interno, a un trabajo personal, en donde sí que puede observarse a sí mismo o a sí misma en lo que necesita mejorar y en lo que le armoniza, lo que le hace sentir bien también, el reconocimiento que le das o que se genera a través de esta observación, en cómo se encuentra a sí misma esta persona a través de ti y del reconocimiento que te hace a ti, en donde te dice que es una persona que sí, que quiere ir hacia un punto de alegría o de confianza, en un estado de mayor disfrute o mayor armonía. Cuando hablo de disfrute, me estoy refiriendo a ese estado interno en donde yo quiero sentirme bien, en donde yo quiero estar en coherencia con un mundo o con una vida que yo pueda tener
la seguridad o la armonía de que voy creando, voy construyendo a medida que tengo ese reconocimiento, decisiones más saludables en el amor o en las relaciones. Entonces, aquí es como que hay una necesidad de trabajo personal en el que con alegría pueda yo empezar a crear en esta situación. Bien, aquí es lo que te quiere transmitir o lo que te quiere decir esta persona, que muchas veces podemos ver cierta tensión o cierta disyuntiva con la lectura cuando yo canalizo la energía desde lo que hay en ese pensamiento y la tensión que veo en la atmósfera del estado emocional. Bien, que muchas veces eso lo que es un trabajo de introspección para poder llegar a algo que se quiere, pero que llegar a ese punto requiere de cambios, de cómo yo armonizo mi mente y mis creencias, que eso nos pasa a todos, con la tensión, el conflicto emocional en donde hay un reconocimiento, donde comienzo intuitivamente a hacer esa observación. Esto es pues lo que nos muestra. Voy ahora a darte el consejo que te da el oráculo para ti en esta situación con tu persona. Veamos qué te quiere decir, qué te aconseja hacer en relación a tu persona especial, persona de interés. Tienes aquí la carta de el pulsar. Lo que te dicen es sentido de protección, momento de escamparse mientras pasa la tormenta. Todo llega en su mejor momento, trabajo interior. Las estrellas más brillantes solo se aprecian en las noches más oscuras. Quédate quieto. Lo que te están diciendo es que en esta situación tú tienes la decisión de entrar en un estado de calma o de ir hacia ti mismo o hacia ti misma en una necesidad en donde yo con paciencia entiendo que las cosas van a llegar o van a fluir cuando todo comience a ir entrando en una mejor disposición, y llegar a esa mejor disposición requiere de que yo empiece a tener ese trabajo interno, esa limpieza también de creencias, de yo miro esto desde otra perspectiva, aprovecho el tiempo para hacer un cambio favorable en mí que me lleve también a buscar ese reconocimiento sobre lo que me está mostrando mi conexión con mi persona especial, en donde buscar esa armonía, buscar ese júbilo o ese bienestar también depende para ti de un estado creativo, de un estado en el que hay esas etapas, que es lo que nos muestra la luna, donde yo observo y analizo algo con claridad en mí misma o en mi ser interno, que me permite hacer ese reconocimiento de que si esta situación está generándome una tensión es porque hay algo que yo necesito integrar, necesito revisar y armonizar. Y a medida que hago ese trabajo interior, doy espacio para que las cosas vayan organizándose en una armonía en la que el flujo energético que estoy entregando viene desde un trabajo interno en mí. Bien, viene desde una seguridad, desde algo que yo estoy creando mientras voy dando espacio. Porque aquí es como que es confiar de que muchas veces en la sombra o en la oscuridad hay cosas que van a poder verse con más claridad o con mucho más brillo cuando nos detenemos a observar. Por eso nos dicen las estrellas más brillantes solo aparecen en las noches más oscuras. Quedarse quieto es entrar en un estado de observación interna para poder entrar en una comprensión, donde a veces se requiere de una activación física y a veces una activación espiritual, una activación interna. Esto es pues lo que nos muestra
la lectura. Con esto llegamos al final. Te mando un abrazo grande. Si quieres una lectura personal conmigo, arriba en pantalla está el número de WhatsApp, donde puedes escribirme para más información sobre lecturas personales. Si te ha gustado la lectura, una de las formas en que más puedes apoyarme es regalándome un like, un clic en la manito, y me encantaría leerte en comentarios, saber cómo aporta la lectura para ti. Si quieres enviarme un saludito, te lo recibo con muchísimo cariño. Y nos vemos la próxima semana. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y formes parte de esta linda comunidad. Un abrazo grande y hasta el próximo interactivo.